Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 15 al 20. Jesús le da una recomendación a la iglesia. ¿Hay iglesia aquí? Entonces escucha la advertencia de Cristo a la iglesia, a nosotros. ¿Cuáles son las advertencias de Jesús en este tema? Jesús dice: guardaos de los falsos profetas, es decir, tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro ¿qué son? Son lobos rapaces, vienen disfrazados, vienen a devorar. Entonces Jesús dice: ¿cómo conocerlos? ¿Cómo? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, dice Jesús? ¿O se recogen higos de los abrojos? Así, todo buen árbol, ¿qué dará un buen árbol? Pues da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol, está hablando de hombres, obviamente, de falsos profetas. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasará? Es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. ¿De qué está hablando? Pues del infierno. Así que, vuelve y advierte Jesús a la iglesia, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces levanta las manos y dile: Señor, por favor abre mi mente, mi corazón, y por medio del Espíritu Santo enséñame a identificar a todos estos falsos profetas para no caer en el engaño. Guarda mi mente, mi corazón, para estar prevenido contra estos engaños. En el nombre de Jesús. ¿La iglesia dice algo? Amén. Que así sea. Desde que Jesús fundó la iglesia el día de Pentecostés, 50 días después de su muerte y resurrección, eso lo puede leer allá en Hechos, en el capítulo 2, nace la iglesia con 120 personas en el aposento alto donde estaban reunidos. No olvide la cita, Hechos capítulo 2. Desde el día en que Jesús creó la iglesia, le dio vida a la iglesia, empezó el diablo a atacar a la iglesia. Y una de las formas en que el diablo ataca a la iglesia es por medio de los falsos profetas. Si ustedes leen en sus casas
el primer libro de San Juan, no el Evangelio, sino la primera carta de Juan, Juan denuncia a unos falsos profetas que había en esa época, por allá por alrededor del año 60, 70, ahorita estamos en el 2017, mire cuánto le estoy hablando, por allá en el año 60, 70, empezaron a entrar las primeras herejías a la iglesia. Y Juan, el apóstol, escribe a la iglesia en su primera epístola, dice: si alguien viene a predicarles que Jesucristo no vino en carne, en cuerpo humano, no le pongan atención, porque esta persona no habla de parte de Dios, sino de parte del anticristo. Es la doctrina del anticristo que ha entrado en el mundo. ¿De qué hablaba Juan? Pues hablaba de una secta de error, obviamente, que fue la primera en entrar en la iglesia, y era el gnosticismo. Los gnósticos en esa época, y hoy todavía existen, enseñan que la carne es pecaminosa, el cuerpo es malo, y que si el cuerpo es malo, comete pecados, Cristo no pudo venir en carne, porque entonces Cristo sería un pecador. Que Cristo vino en espíritu, y que lo que la gente veía en Jesús no era a un Cristo humano, sino a un Cristo espiritual, y la gente lo creía. Entonces el que murió en la cruz no fue un cuerpo humano, sino un espíritu. Mira el diablo cómo es de astuto. Esta doctrina se infiltró en la iglesia del primer siglo y la afectó tanto que la gente ya no creía en la obra de la cruz. Y por eso Pablo empieza a defenderse contra los falsos profetas. Más adelante entró otra herejía, y es lo que llamamos el judaísmo, los judaizantes. Estos atacaron a Pablo, al apóstol Pablo. Cuando Pablo iba viajando, porque él era misionero, apóstol, viajaba por el mundo, detrás de él iban los falsos, no oigo, profetas. Entonces Pablo les hablaba de la salvación por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo les decía que por creer en Cristo eran salvos, y que por aceptar la obra de la cruz era suficiente para su salvación. Pero, como ya les dije, en el primer siglo también había ¿qué? Falsos profetas. Tan pronto salía Pablo de esa ciudad, llegaban estos profetas muy reconocidos, y le enseñaban a la gente común y corriente como usted y yo, que no somos judíos. Le decía: bueno, está bien que crean en Cristo, pero si ustedes no se circuncidan y guardan la ley de Moisés, ustedes nunca llegarán al cielo. Y la gente les creía a los falsos profetas, y muchos se circuncidaron y guardaban la ley judía. Y eso no ha cambiado. Hoy tenemos iglesias que practican estos ritos del judaísmo. Y por eso Pablo tiene que venir y atacar a esos falsos profetas, y les dice que eran unos herejes. Y regaña al pueblo de Israel fuerte, y a los gentiles ante todo, y les dicen: ¿cómo es posible que se hayan caído de la verdad y se hayan dejado convencer por la mentira? Si ustedes están practicando la ley de la gracia, han caído y han dejado de ser salvos por gracia, y ahora tienen que guardar la ley. Así que, iglesia, le pongo estos dos ejemplos porque, repito, desde que Cristo anunció el nacimiento de la iglesia, ha habido falsos profetas. Los años han pasado, 2017 años han pasado, y a la iglesia ha entrado infinidad de herejías, infinidad. Cuando yo hablo de esto, hablo no solo de la iglesia evangélica, sino de todas las divisiones
que la iglesia ha sufrido a través de los tiempos. Le voy a hablar varios ejemplos claritos. Cuando la iglesia nació en Pentecostés, hasta el año 313, en la iglesia no habían imágenes, por ejemplo. Usted no veía ya procesiones cargando imágenes. No existía. Las imágenes vinieron con el edicto de Constantino del año 313, el emperador romano, que dio una orden que todo el imperio romano tenía que ser cristianizado. Hoy no tengo tiempo para hablar de todo eso, porque si no, no predicaría mi tema. Ahí entró los ídolos a la iglesia. Ahí empezaron a entrar imágenes a la iglesia. Y hoy la mayor promotora de iglesia, de las imágenes en las iglesias, es la iglesia católica. Habla de Cristo, predica de Cristo, pero no obedece la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia contradice los ídolos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 8, Éxodo capítulo 20, Levítico capítulo 19 y muchos más hablan de la idolatría, que Dios la aborrece. Dios dice: no haréis imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a las imágenes, porque yo las aborrezco, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de aquellos que me aborrecen. ¿Alguien que diga amén? Entonces, el hecho de que una persona hable de Cristo no quiere decir que está diciendo la verdad. La verdad tiene que ir de la mano con la palabra. Hablemos de otro. Hablemos un poco más adelante. Hablemos del siglo XIX, cuando por allá un señor llamado Joseph Russell, quien era cristiano, le dio por escribir otra Biblia. ¿Por qué? Porque él entendió, leyendo la palabra, como Colosenses 1:15 y otros, que Jesucristo era una creación de Dios, que Jesucristo no era Dios, que el único Dios verdadero era Jehová y que Cristo era simplemente una criatura. Pero esto es una herejía. Ahí nacieron los testigos de Jehová. Hablan de Cristo, pero lo que le enseñan es que Cristo no es Dios. Cuando la Biblia por todas partes dice que Cristo es Dios, porque el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por allá también por 1800, en 1900, en Estados Unidos, un señor llamado Joseph Smith, dice haber tenido una visión de un ángel que se le apareció y le dio otra Biblia, que es lo que llaman el libro Mormón, porque el ángel se llamaba, según él, Moroni. Este ángel le aprobó la poligamia, y por eso los polígamos más grandes que ha habido en la historia son los mormones. José Smith tuvo que ser perseguido porque los ancianos, los pastores de la iglesia mormona, cuanta doncella bonita veían la cogían de esposa. Ancianos ya de 70 años con niñas de 15, 13 años, y convertían harenes de 70, 80 esposas. ¿Todavía se practica esto? Claro que sí, hermano. Entonces, vuelvo y repito, hablan de Dios, pero no obedecen la palabra de Dios, como Primera de Corintios capítulo 6, que dice que los fornicarios jamás entrarán en el reino de los cielos. Cuando usted tiene esposas y esposas, usted no está en otra cosa que en adulterio, y los adúlteros jamás irán al cielo. ¿Y por qué no venir más adelante, a este tiempo? Hace poco murió un hombre que decía que era Cristo. Fundó una iglesia que era cristiana al comienzo, luego se achuecó y después se llamó Creciendo en Gracia.
Ahora que murió, porque dijo que el Señor lo iba a transformar, ahora su esposa dice que ella es Cristo. No sé si han visto pancartas que dice Cristo es mujer. Iglesia, ¿esto qué es? ¿Alguien me puede gritar qué es todo esto? Herejías. Así que cuando yo hablo de falsos profetas, ustedes tienen que sacar de la mente, es que el pastor está hablando de los pastores. Estoy hablando de todos los herejes que ha habido a través de la historia y habrá. Ahora, no nos podemos hacer los tontos y los ciegos y taparnos el sol con una mano para no decir que la iglesia cristiana evangélica también se ha corrompido. ¿Quién cree que esto está sucediendo? Hermano, es que la iglesia cristiana también se dejó contaminar. Cuando Martín Lutero, por allá en 1517 en Alemania, en Wittenberg, Alemania, vio toda esta corrupción, ante todo la corrupción católico-romana, creó lo que llamamos la Reforma, y ahí nació la iglesia cristiana, o mejor no nació, fue rescatada la iglesia del primer siglo, porque la iglesia real viene del primer siglo. Y esa iglesia empezó a sacar imágenes, todo, y la iglesia se purificó del año 1517 hasta hace unos 30, 40 años que la iglesia empezó a corromperse, cumpliendo la profecía de Jesucristo, que Jesús dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer colocó en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue ¿qué? Leudada. Eso está pasando ahorita ante nuestros ojos. La iglesia se está leudando, y la levadura en la Biblia es un cuadro del pecado, de las falsas doctrinas. No hay que ir muy lejos, hermano. Aquí mismo en Bogotá le venden a usted, en iglesias que dicen ser cristianas, una rosa para que le vaya bien o no. ¿Alguien sabe? Mire, ya pare de sufrir. Le vende a usted manojos de espiga para que nunca le falte el alimento en la casa. Le vende botellitas de agua del Jordán. Sí, hermano, esto no es mentira, lo estoy diciendo porque lo sé. Le vende una rosa para la suerte. Pregunto, ¿esto no es herejía? Esto se llama fetichismo. Atribuirle poder a algo para que le traiga fuerza y bendición a su vida. ¿Esto es bíblico? No. Le hablan de Cristo, le predican a Cristo, pero al mismo tiempo contradicen la palabra. Ahora hablemos de nosotros, los cristianos evangélicos. Ya hablamos de todo el mundo. Hablemos ahora de nosotros. ¿No es verdad que la iglesia está corrompida también? Que cambiaron la verdad por la mentira, por amor al dinero. ¿Quiénes son los mayores promotores de la doctrina de la prosperidad? Los evangélicos, los canales de televisión cristianos, que han convertido esto en un mero negocio, hermano. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo esta aclaración? Porque algunos hermanos, cuando predico estos temas, me atacan. Es que, pastor, usted está hablando mal de los pastores. Yo no estoy hablando mal de los pastores. Por ahí me decía una hermana: es que usted se cree el único buen predicador que existe. Jamás he dicho eso, hermano. Gracias a Dios, que le quede bien claro, gracias a Dios, todavía existen muchos y muy buenos pastores que estamos predicando la verdad, la verdadera doctrina. Gracias a Dios. Y este tiempo que vamos a tener a partir del domingo que sigue de oración es precisamente también para orar por estos pastores, para que Dios los bendiga, para que sigan adelante con su doctrina, para que Dios les prospere y para que estas iglesias crezcan. Eso es verdad, hay buenos predicadores, pero no podemos hacernos los tontos y decir que también hay algunos que se han desviado y han convertido esto en un negocio. Hermana, usted no me puede decir que esto no es verdad.
Cuando a usted le dicen, llame, compre un milagro, si usted pacta y esto Dios le da, ¿esto es bíblico? Pregunto. Esto no es bíblico. Usted no puede torcerle el brazo a Dios con plata. Dios no vende milagros. Dios todo lo da por gracia, porque es el Dios de la misericordia. Alguna hermana me escribió y me dijo que yo me creía Juan el Bautista. Por eso me fui de vacaciones, hermano. Necesitaba descansar un poquito porque qué barbaridad. Hermana, yo no me creo Juan el Bautista. Yo sé que todos los que estamos llamados aquí estamos a vivir y a actuar y a hablar como Juan el Bautista, a predicar la verdadera palabra de Dios. Todos fuimos llamados a esto. Ojalá cada uno de ustedes fuera un Juan el Bautista, predicando la verdad. Así que si le parezco a Juan el Bautista, pues listo, está bien, hermano. Soy un pregonero de la verdad. No estoy diciendo que yo soy Juan el Bautista, hermana. Sabemos que el Juan el Bautista que va a llegar es el profeta Daniel al final de los tiempos. Pero no tuerzan lo que enseño. Lo que estoy enseñando es la verdad. Estamos en medio de mucha herejía. Es que no es solo el cristianismo evangélico, son catolicismo, mormonismo, adventismo, rosacrucismo, ciencia cristiana, testigos de Jehová. Todo esto es del cristianismo. Todos hablan de Cristo, pero enseñan barbaridades. Y tenemos que tener el valor de rescatar la verdadera y la sana doctrina que Cristo enseñó a su iglesia. Alguien que diga amén. Después de esta aclaración, ¿quedó claro? Entonces ahora sí sigo. Yo venía hablando del engaño de los falsos profetas. Ese fue mi primer punto. Hace como 15 días, 20 días, ya ni me acuerdo. Hablamos del engaño de los falsos profetas. Y dijimos primero que los falsos profetas se visten como ovejas, pero en realidad son lobos que rapaces. Todo eso yo ya lo enseñé. Segundo, dijimos que los falsos profetas se conocen fácilmente, porque su doctrina va en contra de la misma palabra de Dios. Luego cambié de tema y entré a un segundo punto y hablé de los frutos de los falsos profetas. Primero dije que los falsos profetas son narcisistas y vanagloriosos. Eso lo enseña la palabra en segunda de Timoteo 3. Todo eso yo ya lo enseñé. Luego, como segundo, dije que los falsos profetas muestran una falsa piedad. Segunda de Timoteo 3:5. Tercero, dije que los falsos profetas manipulan, tuercen la palabra de Dios. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Cuarto, dijimos que los falsos profetas son instrumentos de Satanás. Eso lo enseñamos. Hoy déjeme hablarle del quinto punto, porque ese sí no creo que se lo enseñé. Los falsos profetas son engañadores y mentirosos. ¿Alcanzamos a hablar de eso? No, entonces sigo ahí. ¿Por qué yo digo que son engañadores y mentirosos? Porque la Biblia lo dice. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Oiga lo que Pablo, el anciano Pablo, le dice a su joven discípulo Timoteo. ¿Qué le dice Pablo, el anciano, a este pupilo, al joven? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación en tu reino. Pablo le está diciendo, oiga, Timoteo, te ruego por el amor de Dios, te pido que prediques la palabra. Oiga, Pablo le dice, te encarezco, te lo ruego, Timoteo, por favor, predica la la palabra. ¿Por qué le está rogando? Porque en esa época, aunque estaban haciendo la iglesia,
ya no se estaba predicando la palabra. Habían torcido. Te encarezco que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. ¿Qué hay que hacer con la palabra? Redarguye. ¿Qué más? Reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que Timoteo enseñar la palabra? ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando la gente no sufrirá, es decir, no querrá oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, escárbese la oreja, teniendo ¿qué? Comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuche, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, le ruega, le suplica que ¿qué? Pero póngale ganas, que ¿qué? Que predique la palabra. ¿Por qué? Porque no habían predicadores. Muchos se habían desviado de la sana doctrina, y Pablo le está diciendo a este pupilo joven, oiga Timoteo, le ruego, le encarezco que por favor predique la ¿qué? La palabra. Va a llegar el tiempo, le dice Pablo, en que la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué es eso? Es cuando la gente se cansa de oír la palabra y se van a buscar otra palabra. ¿Ustedes sabían que el pueblo de Israel se cansó de comer maná? ¿Quién sabía? ¿Cuál es el maná del cristiano? Levante el maná del cristiano. Ese es el maná. Pero hay cristianos que se cansan de oír la palabra. Entonces dice, ay, el pastor Abraham otra vez llegó. Otra vez dele con el cuento que tengo que dejar de pecar, que tengo que dejar aquí a mi monita. Otra vez dele con el mismo cirilí, que no puedo fumar, que no puedo tomar, que tengo que... No, entonces se cansan y entonces se van a buscar que les hablen bonito, que les digan lo que quieren oír, que no les molesten, que les agraden con fábulas. Dice que les cuenten historias bonitas. Van a que lo entretengan. Pero la pregunta es, ¿eso te salva? Eso no salva, hermano. Porque Cristo dijo, es la verdad la que te hace libre, no las fábulas. Lee esto, por favor. El falso profeta es un experto en distraer a las personas con historias, anécdotas, experiencias, viajes, pero nunca se ocupa de predicar la verdadera ¿qué? Palabra de Dios. Y vuelvo y repito, cuando hablo de falso profeta, no estoy hablando, óigame bien, solo de los pastores evangélicos que se desviaron de la doctrina por amor al dinero. No estoy hablando solo de ellos. Hablo de todo, cualquiera, llámese de la religión que usted quiera, que usa el nombre de Cristo para enseñar y enriquecerse con la ignorancia de la gente. Llámelo católico, mormón, adventista, rosacrucista, ciencia cristiana, testigo de Jehová, católico, evangélico, lo que sea. Si coge la palabra, la tuerce, en ese instante se ha convertido en un falso profeta que tiene que ser denunciado para poder rescatar las almas de las garras del infierno. Sexto,
Los falsos profetas utilizan poderes engañosos. Poderes engañosos. Hay hermanos que dicen, pastor, pero a mi mamá la sanaron allá en Pare de Sufrir. Allá fue y le dieron agüita del Jordán y se sanó. Claro, yo estoy de acuerdo. Es que yo no le estoy diciendo que no se sanó. Yo conozco gente que la sanan donde el niño masónico, donde que era médico, ¿cómo es que llama? Sí, ve, miren, son expertos. José Gregorio Hernández. ¿Sucede el milagro? Claro. Hay muchos que son sanados, pero no necesariamente eso quiere decir que sea sana doctrina. La Biblia lo enseña, Jesús lo enseña. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Escucho. No todo, dijo Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es hacer la voluntad del Padre? Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guardará mi palabra. Si usted no guarda la palabra, usted ya no es de Dios, hermano. Entonces él dice, muchos me van a decir, Señor, Señor, y piensan que con eso ya tienen el cielo. Por eso él dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al cielo. No todo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que enseñemos herejías o que prediquemos la verdad? Muchos, mire que no dice poquitos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Oiga, ¿eran qué? Profetas. Estos muchos eran qué? Dígalo más duro. Eran profetas. Y le van a decir, Señor, pero luego no profetizamos en tu nombre. ¿Y qué más? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Eran exorcistas. Echaban hasta demonios. Liberaban a la gente. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eran milagreros. Sanaban gente. Hacían milagros en vivo y en directo. Y entonces dice el Señor, entonces les declararé a estos, nunca, jamás os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, hacían milagros, profetizaban, pero el Señor no los conocía. Así que no me diga que donde hay un milagro, entonces es porque Dios está ahí. No necesariamente, hermano. No necesariamente. Los falsos profetas, lea, pueden ser utilizados por el diablo, aún con milagros engañosos. El diablo puede hacer milagros para engañar a la gente. Cuando las personas, óigame esto, cuando las personas rechazan la verdadera palabra de Dios, Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. Pastor, ¿Dios mismo? Sí, Dios les envía el espíritu. Cuando una persona no quiere oír la verdad y se le predica la verdad y la persona no y no, entonces Dios le manda un espíritu de engaño. ¿Eso está en la Biblia? Sí. Segundo libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 11 y 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso. ¿Quién envía el poder engañoso? Dios. ¿Para qué? Para que crean la mentira. ¿Pero por qué lo hace Dios? Óigame, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira.
Le voy a poner el ejemplo que siempre les cuento, que ese es el clásico de Abraham Peña. Usted va y le dice a un hermano católico: hermano, mire que esa idolatría lo va a llevar al infierno. Eso está mal. Palabra dice en Éxodo capítulo 20 que Dios prohíbe las imágenes. En Levítico capítulo 19 dice que prohíbe las imágenes. En Deuteronomio capítulo 5 versículo 8 Dios prohíbe las imágenes. ¿Por qué las hace? ¿Por qué es tan terco, hermano? Si la palabra dice que Dios detesta esto. La persona lo mira y le dice: mire, hermano, yo nací católico, apostólico y romano, y me muero en la religión de mis padres. En la religión de mis padres nací y en esta me moriré. Y él mismo dice que se va ¿a qué? A morir, pero sigue ahí. Entonces, como no quiere creer la verdad, Dios le envía un espíritu de mentira. Y ahí es cuando terminan adorando imágenes, cargando imágenes y haciendo todo esto que uno dice: pero ¿qué están haciendo, por Dios? Están repitiendo lo mismo que hizo Israel cuando cargó ese becerro de oro y lo adoró. Están en las mismas, pero no quieren ¿qué? Oír. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cuántos hermanos se les dice: hermano, usted está en una secta de error? Sí, en un tiempo fue una buena iglesia, era cristiana, pero ahora no lo es. Se desviaron, hermano, y usted tiene que reconocer que su pastor se le desvió. No importa, yo amo a mi pastor y me quedo con mi pastor y me muero con mi pastor. Entonces, mijo, después no se queje, porque mire la palabra, versículo 12: a fin de que sean condenados. ¿A fin de que sean qué? Condenados. Esto está hablando de juicio eterno. Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en la mentira. Entonces yo le voy a hacer una pregunta. Todas estas personas a las que se les habla y se les dice: usted está en una secta de error, mijito. Eso de comprar espiguitas para que no le falte el pan y comprar agüita del Jordán y el aceitico de no sé dónde, eso lo va a llevar al infierno. Le pregunto, ¿esa gente se va a condenar o no? La Biblia me dice que sí. La Biblia me dice que sí, que les están hablando de Cristo y se van a condenar porque le están enseñando palabra de ¿qué? De error. A todos estos que los tienen engañados con que llame ahora y pacte para que Dios le venda un milagro. ¿Usted cree que esa gente se va a salvar pretendiendo que le compra a Dios milagros, cuando la Biblia dice que Dios es el Dios de la gracia y la misericordia y que Dios jamás venderá sus milagros? Dios los da por amor a su pueblo. Yo sé que esto suena duro, Pastor, usted me está diciendo que esta gente se va a condenar. Se va a condenar, no porque lo digo yo, la Biblia lo dice. Vuélvalo a leer, hermano, por favor, 2 Tesalonicenses 2:11. Al que no le guste esto, pues entonces yo no sé qué voy a hacer. Le va a tocar que cambie la Biblia, porque la Biblia lo dice. ¿Qué dice? Por esto Dios les envía un poder ¿qué? Engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Se van a condenar, hermano, porque no quieren aceptar la verdad, porque se complacieron en el error. Si usted lee Romanos capítulo 1 en su casa, esto está más que claro. Cuando Pablo dice: habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de ave, de cuadrúpedo, de cualquier animal corruptible. Por eso Dios los entrega a la concupiscencia de sus pecados, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes del Creador. Por eso Dios los entrega a la concupiscencia de sus propios pecados. Dios se enoja cuando una persona no quiere aceptar la verdad. Así que, hermano, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, el que tenga
Oído para oír, que oiga, y el que se quiera tapar los oídos, pues que se los tape. Hace 15 días que estaba aquí predicando, yo les decía, hermanos, que no le pase la del Titanic, que algunos que buscaron salvarse se salvaron y otros que no hicieron nada se ahogaron. Mire cómo le pasó, Rose se salvó y el pobre Jack, la vieja no lo dejó subir y lo mató. ¿O no? El man debió haber peleado, súbase encima de esa vieja, hermano. Pero no, por amor. Deja la bobada y más bien sigue la verdad y sálvate antes de que sea tarde. ¿Han leído alguna vez Apocalipsis 18:4? Esa palabra dice, ¿qué dice? ¿Qué me dicen? Sí. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y tengáis que recibir parte de sus plagas. Huid, salid de esas falsas doctrinas antes de que sea tarde. Oiga, me contaron un cuento. ¿Se lo cuento? Algunos ya lo vieron por internet, pero se lo voy a contar. Hablando de estas sectas de error que hacen milagros y todo eso, y asiste gente a la lata, uno de estos predicadores, entre comillas, de los milagros y todo esto, se acercó a una persona que vino por primera vez. Era un hombre. El hombre llegó, se sentó, el hombre era sano, no tenía ningún impedimento físico, pero el predicador se bajó y se metió entre la multitud y llegó donde este señor y empezó a decirle: el Señor te dice así, hermano, Dios te sana hoy, Jesucristo hoy te sana, tú caminarás hoy, tú caminarás, y toda la gente, sí, Él caminará hoy. Y el man decía, pues ¿cómo así si yo camino? No, hermano, el Señor te dice que hoy caminarás. Y el hombre gritaba, pero es que yo camino. Y dice, por eso que tú caminarás, el Señor te dice. Bueno, se acabó la reunión. Obviamente cuando se paró, imagínate, todo el mundo aplaudía, caminó. Y el hombre se fue para el parqueadero pensando, este man tan raro, yo caminaré. Pues si camino. Y resulta que cuando llegó al parqueadero, le habían robado el carro. ¿Lo entendió o no? Se cumplió la profecía, compadre. Y duró caminando. Duró caminando harto tiempo hasta que ahorró para otro. Así le pasa a muchos. Comen cuento, pero no comen Biblia. Bueno, ahora sí sigamos en serio. Séptimo. Los falsos profetas son engañadores apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Un apóstata es alguien que renuncia a su fe y se vuelve atrás. Que iba bien, pero de un momento a otro se desvió y echó para atrás. Terrible. Pablo habla de Himeneo y Fileto, no sé si han oído, que volvieron atrás, amando el mundo, echaron reversa. Eran servidores del Señor, servían a Pablo, y Pablo después habla en una de sus epístolas, dice, como Himeneo y Fileto, que regresaron atrás. Terrible. Mire aquí, los falsos profetas son engañadores y apóstatas. Primera de Timoteo 4:1. ¿Qué dice la palabra? Pero el Espíritu, no el pastor, el Espíritu Santo dice ¿cómo? Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, negarán la fe que creyeron un día, echarán reversa. ¿Por qué?
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Oiga, hermano, el peligro de escuchar estas mentiras. ¿Usted puede qué? No lo oigo. Usted puede apostatar, usted puede irse. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia? Pero claro, cada domingo recibiendo, dele juguete el Señor, y el otro nada que deja el trago y nada que deja la mona y nada, pues se tiene que cansar algún día y se va. Escuchó la verdad, sabe de la verdad, pero nunca dejó que la verdad se hiciera vida en él. Eso es lo que dice la palabra en Hebreos 10:26, donde el Señor condena a estas personas que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, han negado la verdad por creer en la mentira. Allá lo tienen para que lo lean en su casa, donde el Señor condena fuertemente a estos que echan reversa. El diablo, hermano, terminará desviando de la verdad a aquella persona que presta sus oídos para escuchar sus mentiras. Mucha gente se desvía porque se deja deleitar. Generalmente el falso profeta habla muy bonito, es muy elocuente, usa palabras muy refinadas, muy pulidito. Es así como lija 180, suavecito, así para que no le duela. Pero se vienen aquí a una lija 40, esa vaina arranca pedazos. Entonces compara y dice, uy, no, yo me voy allá, es como más bacano, le hablan a uno más chévere, ¿sí o no, mamita? Y la mona le dice, sí, papi. Siga allá, que ahí le va a llegar muy bien, ¿oyó? Ya no los voy a molestar más. Tercero, voy a terminar con esto. Tercero en Números Romanos, el juicio de los falsos profetas. Vamos a terminar este estudio. El juicio. ¿Habrá un juicio para estos falsos profetas? Como que sí lo habrá. Primero, los falsos profetas serán echados al lago de fuego. Uy, al infierno, pastor. Vamos a ver cómo lo interpreta usted. Eso es lo que yo le entiendo a Jesús. Jesús está hablando y comparando a los falsos profetas con los árboles. El buen árbol da ¿qué? Buenos frutos. Y el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno pues es el que predica la verdad, y el árbol malo el que predica el engaño. ¿Qué dice Jesús respecto a esto? Mateo 7:19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿en dónde? En el fuego. ¿Alguien me puede explicar esto de otra manera? ¿A dónde van a terminar ellos? Hermano, es que yo no me lo estoy inventando, está escrito. Segundo, los falsos profetas serán destruidos repentinamente, cuando menos piensan. Segunda de Pedro 2:1-3. Segunda de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, entre la iglesia, falsos maestros. ¿Qué harán los falsos maestros? Introducirán encubiertamente, disimuladamente, con cautela, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo, repita, trayendo sobre sí mismos destrucción que repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, a causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. ¿Por qué harán estos hombres? ¿Por qué lo hacen? Por avaricia. Todo es por billete, marmaja, cash, money. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, muy bonitas. Sobre estos hombres, sobre los tales, ya de largo tiempo
la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ay, hermano, hay de aquellos que conociendo la verdad no la predicaron. Mejor le fuera no haber nacido que después de haber conocido la verdad volverse atrás del santo mandamiento que Dios nos dio. Terrible. ¿Sucede? Claro que sí. Todo es por el Dios mamón, el dinero, la fama, el orgullo. El falso profeta, lea conmigo, el falso profeta disfruta de riquezas, lujos, fama, orgullo, vanidad, pero cuando menos lo espere, vendrá a su vida la destrucción repentina. Usted nunca va a ver un falso profeta en la quiebra. Usted lo va a ver siempre con la ropa más elegante, más costosa, de los diseñadores más costosos. Van a comprar un trajecito de don Arturo. No. Eso es de don no sé qué, Klein, y no sé qué, y no sé qué. De lo mejor, yo la verdad de moda no sé mucho. Aquí lo mismo de siempre, como en chapaíto a la antigua, ¿no? Pero no, esos son de diseñadores por abajo de la luna. Creo que le cosen a los de Júpiter, no, los más costosos. ¿Usted sabía que hay vestidos de 30 millones de pesos? Yo no lo puedo creer. Hasta que lo vi un día y me pude comprobar, vestidos de 30 millones de pesos, eso me parece increíble. De Giorgio Armani, de no sé dónde, de $10,000, $7,000, qué barbaridad. Por Dios, yo me pongo un vestido de esos y se me despelleja el cuero. 30 millones en un vestido, eso es una vergüenza. Yates, aviones privados, mansiones, de todo lo que usted se quiera imaginar, viven en deleite, pero el día menos pensado Dios les pedirá cuenta. Hablemos claramente, rápidamente de un hombre, el que decía que era Jesús, que luego era el diablo. Man, sí estaba más chiflado que yo. ¿Cómo era que llamaba? Miranda. Jesús Miranda, el de Creciendo. Ese man vivía en unos lujos impresionantes. Y él dijo que a todos sus seguidores que estaban esperando la transformación del cuerpo en gloria, Dios le mandó un cáncer, hermano. Lo mató. Cuando menos uno piensa. Hermano, no nos vamos a llevar nada de este mundo. Usted no puede ser la persona más millonaria, pero de aquí no sacaremos ni una aguja. Lo que mejor puede hacer un predicador es enseñar la verdad. Es entender, hermano, que la gente necesita la verdad. Y yo quiero invitarlos, hermano, a que ustedes prediquen la verdad. A que ustedes también les digan Juan el Bautista, pregonero de la verdad. Qué rico tener el espíritu de Juan, el espíritu de enseñar, de exhortar a la santidad. Ahora no me escriban que volví a decir que yo soy Juan el Bautista, hermano, por Dios. Yo lo tengo bien claro. Juan el Bautista no era cojo, no usaba un aparato ortopédico. Ese man era más pinta que yo, era más alto. Yo lo tengo clarito, hombre. Lo que le estoy diciendo sencillamente es que este tiempo es el tiempo de exhortar a la santidad, a la vida santa, a una vida recta, a esperar a Cristo, porque su venida se acerca. Además, la moda de Juan el Bautista no me sentaría muy bien. Imagínense yo con cosas de cuero acá mostrándole estas hermosas piernas, sería terrible. Pero usted no me podrá callar a mí. Así me digan lo que me digan, yo seguiré exhortando a la santidad y al arrepentimiento. Que Dios los bendiga. Aleluya, da un aplauso a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.